Quiero agradecer a los organizadores por haber aceptado mi participación en esta edición del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. El objetivo de la plática es el siguiente. Principalmente quiero platicarles algunos resultados publicados en este trabajo en conjunto con el doctor Gamaliel Ble González. Vamos a suponer que tenemos la interacción de tres especies dadas de la siguiente manera. Supongamos que tenemos una población de presas que alimenta a una población depredadora y esta a su vez alimenta a una población superdepredadora. Vamos a suponer que las funciones F1 y G1 son las correspondientes respuestas funcionales a través de las cuales las poblaciones depredadora y superdepredadora consumen su presa. Supongamos que X y Z son las densidades poblacionales correspondientes. En ese sentido, podemos formular el siguiente modelo de ecuaciones diferenciales ordinarias. En la primera ecuación tenemos la tasa de crecimiento de la presa. El primer término, XH de X, representa el crecimiento intrínseco de la presa. El segundo término negativo, porque las respuestas funcionales siempre son positivas y el dominio de X y Z siempre es positivo por razones ecológicas, representa la respuesta funcional F1 que estamos diciendo acá. Vamos a suponer que el depredador y el superdepredador son generalistas. Quiere decir que si en ausencia de presa, en este caso para el depredador, y en ausencia de depredador, en este caso para el superdepredador, las poblaciones van a existir, van a subsistir, van a sobrevivir conforme pasa el tiempo, y eso es porque tienen una capacidad de carga intrínseca, entonces las poblaciones pueden sobrevivir aunque no consuman alimento. Aquí el producto Y con G de Y representa la respuesta funcional G1 que estamos diciendo acá. Entonces, la tercera tasa de crecimiento, en este caso para el superdepredador, es dada de esta manera. También, estos términos que están aquí se llaman, son términos que nos permiten hablar de un modelo de tipo Leslie. Hay otros tipos de modelos, pero en este caso los Leslie son de esta forma. Las respuestas funcionales aquí, que se mencionan aquí, pueden ser de muchos tipos. Las más usuales son las de Holling, 2, 3 o 4. En esta figura, pues yo puse tres ejemplos de respuestas funcionales. La Holling 4 es esta verde, que es una función racional de este estilo. La Holling 3 es una función racional de esta forma y la Holling 2 de esta forma. Cada una tiene su razón ecológica de por qué es así. Su sustento es teórico, pero también experimental. Entonces, ya en la literatura uno puede encontrar que estas son las respuestas funcionales que uno puede utilizar para ejemplificar resultados teóricos, como van a ver más adelante. Hay otros tipos de respuestas funcionales. Por ejemplo, si ponemos la Holling 3, el denominador puede ser un polinomio cuadrático con término no lineal o bien con término lineal. Su descripción cualitativa es como se muestra en la figura, pero por razones ecológicas puede ser de interés una u otra o mezcla de ambas. Nótese que en este sistema es un sistema muy complicado, así como lo estamos viendo así en general. Ya dependiendo de qué respuestas funcionales consideren, bueno, pues cambia el sistema y agrega uno más parámetros. Aquí tenemos 2, 4, 6 parámetros. Y ya si agregamos alguna de estas respuestas funcionales, pues se incrementa el número de parámetros. Ok. Entonces, cuando uno entra a la teoría de interés para analizar la dinámica de este modelo diferencial, bueno, pues uno se puede entrar en la teoría de la bifurcación de sistemas dinámicos continuos. Pero también uno podría pensar si para ese sistema diferencial existe un modelo discreto asociado. El modelo discreto asociado, bueno, hay muchos métodos para discretizar ese modelo. No hay un solo método. En particular nosotros, en este trabajo, utilizamos una técnica especial para discretizar ese modelo. Antes de eso, quiero platicarles un poco de cuál es la bifurcación o el cambio de dinámica en sistemas dinámicos discretos que nos interesa. Vamos a comenzar pensando que tenemos un campo vectorial cuyo dominio tiene dos partes. Una parte me va a decir eso de los retratos fase
y la otra parte me va a decir cuántos parámetros están involucrados en el modelo en el sistema, perdón, discreto que voy a estar interesado. En este sentido, podemos tener un sistema general como de este estilo. F1 hasta Fn pues son funciones C infinito desconocidas, pero dependen de varios parámetros. Entonces tengo, por decir, el primer factor Rn me dice el espacio fase y el segundo factor Rl me dice el espacio de parámetros. Entonces, en sistemas dinámicos discretos, lo que a uno le interesa es hacer composiciones del campo vectorial consigo mismo, tomar condiciones iniciales y ver a dónde van esas órbitas que uno le llama. Entonces, dependiendo de las condiciones que yo le pida al campo vectorial, van a ser las afirmaciones dinámicas que yo pueda tener. En este sentido, podemos decir que estamos interesados en un sistema discreto de este estilo que venga asociado al modelo tipo Leslie que les decía hace un momento. Ahora, para un sistema de ecuación en diferencia de orden 1, como este que está aquí, vamos a suponer que tenemos solo un parámetro y vamos a poner la siguiente hipótesis. Supongamos que tenemos una familia de puntos fijos asociados a este campo vectorial. Entonces, para hablar de la bifurcación de Neyman-Seker, tenemos que poner la siguiente condición. Como este punto fijo cambia de acuerdo a cómo cambia el parámetro, entonces uno se pregunta si su dinámica va a cambiar según mueva yo el parámetro. Entonces, si suponemos que los valores propios, que tengo un par de valores propios asociados al punto fijo, donde el módulo puede ser mayor, igual o menor que 1, ahí estaremos hablando de que va a haber una bifurcación de Neyman-Seker. Resulta que el cambio de dinámica del punto fijo va a permitir garantizar la existencia de un conjunto invariante, en este caso una curva, cuando yo muevo el parámetro. Entonces, por ejemplo, lo que estamos diciendo es lo siguiente: si yo me muevo a la izquierda de ese valor especial μ0, el punto puede ser asintóticamente estable. Pero si me muevo a la derecha, el punto va a ser inestable. Entonces, pero resulta que cuando tomo una condición inicial e itero así para Ks muy grandes, resulta que recupero un conjunto que es que está aquí, que se ve en la frontera es como la frontera de una región de forma elíptica. Ese es un dibujo que uno quisiera obtener de manera teórica y luego verlo en alguna simulación. Entonces, se convierte en una condición necesaria la siguiente. Yo voy a suponer que existe, que la jacobiana en el punto fijo P de μ, va a haber un par de valores propios que siempre los puedo poner en sus coordenadas polares de esta forma, pero va a pasar de que en ese valor especial están en el círculo. En ese sentido, tengo dividido el plano complejo de parámetros en dos, el plano complejo digamos, de las imágenes de los valores propios en tres regiones. Una, los de módulo menor que 1, los del círculo y los de módulo mayor que 1. Eso me representa el cambio de dinámica del punto fijo. Si los del módulo están por dentro, pues tengo dos dimensiones en las cuales voy a saber que el punto es localmente, asintóticamente estable. Uno donde es indiferente, no sé cómo es la dinámica, ahí es algo no hiperbólico, y fuera del círculo, inestable. Entonces, viene el teorema de Neyman-Seker a salir, digamos, a colación. Entonces, no quiero detenerme en precisar totalmente esto, pero esencialmente uno tiene las hipótesis que les dije antes, las primeras tres, pero hay una que uno tiene que controlar. Dependiendo de la dimensión del espacio donde está definido el sistema dinámico, va a ser el control que pongamos a las dimensiones de las variedades estable, inestable y central. La variedad central es aquella determinada por los valores propios de módulo 1, la estable de módulo menor que 1 y la inestable de módulo mayor que 1. Entonces, si yo le pongo que haya un número de valores propios justo igual con 2 de módulo 1 en el valor μ0, entonces ya solo tengo, si estoy en R3, entonces ya solo tengo libertad de que la otra dimensión sea 0 o sea 1.
Pero entonces, ahí tengo una variedad central de dimensión 2. Hay tres condiciones, no quiero explicar, digamos, técnicamente qué son, pero hay tres condiciones importantes que debe satisfacer el sistema, adicionales, para que uno pueda garantizar que efectivamente va a existir una curva invariante, que puede ser estable o inestable dependiendo de una condición analítica por ahí que se puede determinar. Entonces, esencialmente, entonces, si regresamos al sistema diferencial que les hablaba antes de tipo Leslie, donde tenemos tres poblaciones que interactúan en un ecosistema, podemos hacer lo siguiente. Si suponemos que tenemos un promedio de crecimiento de las poblaciones de tal manera que cambia, pero en intervalos de tiempos regulares, nosotros podemos discretizar tomando la parte entera. En esos intervalos tomo la parte entera del tiempo, tomo el promedio de la razón de crecimiento de cada población y lo divido por pues la densidad de población, y lo igualo con el campo vectorial, pero cada densidad poblacional solo la evalúo en la parte entera del tiempo. Eso me permite tener una discretización de este estilo. Entonces, en cada intervalo yo puedo integrar aplicando el teorema fundamental del cálculo y de esa forma puedo conseguir un sistema discreto donde interviene el mapeo exponencial de cada componente del campo vectorial con la que empezamos en el modelo continuo. Entonces, el problema ahora se vuelve cómo determinar la dinámica o describir algunas dinámicas interesantes del modelo discreto que tenemos aquí en pantalla. Entonces, pues resulta que si recordamos la ecuación que definía a la tasa de crecimiento del superdepredador, resulta que si consideramos el parámetro de la capacidad de carga intrínseca del superdepredador, se puede demostrar que existen condiciones en los parámetros para que la bifurcación de Neyman-Seker se presente. Eso es un valor beta 20 que no es relevante aquí porque pues solo quiero informar los resultados. Entonces, es así como se llega a un teorema que dice que podemos encontrar condiciones en los parámetros para que esa bifurcación se presente vía el teorema de Neyman-Seker. Aquí esencialmente lo que hicimos fue garantizar las condiciones que mencionamos aquí. Estas es de no resonancia, la transversalidad y el cálculo del primer coeficiente de Lyapunov. Eso lo establecimos, lo probamos, que sí se cumplen. Entonces, si uno usa respuestas funcionales concretas, pensemos aquí en una respuesta funcional Holding 2 para ambos, depredador y superdepredador. Supongamos que tenemos un crecimiento logístico para la presa. Entonces, como pueden ver, involucramos 1, 2, 3, 4 parámetros más. Aún así, podemos verificar que nuestros resultados se dan. Se tiene el punto fijo concreto, se tiene un parámetro concreto de bifurcación, se tiene una transversalidad, se tiene un primer coeficiente de Lyapunov. Y pues uno espera, según la teoría, el teorema de Neyman-Seker, espera que si perturbamos ese valor, uno tenga un punto inestable, un punto fijo inestable. Entonces aquí podemos ver que tenemos dos direcciones donde es inestable. Y tomando una condición inicial, podemos ver que se estabilizan las series de tiempo de cada población, pero eso nos da a que surge un omega límite asociado al punto fijo, moviendo el parámetro. Es así como uno demuestra que lo que decía uno antes en la definición. Pero más aún, uno puede, con ese parámetro, puede uno experimentar si va a haber un comportamiento complicado, y resulta que sí pudimos demostrar numéricamente que a través de los exponentes de Lyapunov y graficando el máximo, el sistema presenta caos. Este trabajo pues es basado en estas referencias. Agradezco mucho su atención. Gracias.